amén, a la casa de nuestro Dios. Yo los invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a leer una porción bíblica a través de los Salmos. En el capítulo 24, del 1 al 5, dice, Salmo 24: De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre sus mares, y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, y que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios salvación. Amén. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, hermanos. Yo los invito a que oremos porque reconocemos una vez más delante de su presencia que Él es Dios soberano. Gracias, Dios, porque en todo lo que has hecho, Dios, con tus manos, lo que has formado con tu mano, Dios, ahí te vemos reflejado a ti. Gracias, mi amado Dios, porque aún en el aire que respiramos, para tener aliento de vida, Dios, he aquí que tú estás, mi amado Rey de Gloria. Aquí estamos, Señor, un remanente de hijos tuyos, oh Dios, con un corazón agradecido, con un corazón dedicado a ti, oh Dios. Nos declaramos, bendito Dios, una vez más, apartado para ti. Dígale, Señor, yo soy apartado para ti, oh Dios. Y quiero estar, oh Dios, en tu casa. Aleluya. Limpia mis manos, escudriña mi corazón, oh Dios, y quita todo aquello que sea desagradable delante de tus ojos. Oh Dios, guárdanos, Señor, de todo pecado, bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Aquí estamos en tu presencia, oh Dios. Escudriña nuestros pensamientos aún, oh Dios, limpiando tú allí, oh Dios. Porque sabemos que el enemigo trabaja en los pensamientos de las personas, oh Dios. Pero Él con nosotros no va a poder. No puede conmigo, dígale a Dios. Satanás no puede conmigo. Porque tenemos al Dios más grande y poderoso que va delante de nosotros. Gracias, mi amado Rey de Gloria, porque sabemos y confiamos, oh Dios, que tú, Señor, nos has dado esperanza. Y por eso vivimos, oh Dios, como personas que tienen a un Dios y viven con esperanza. Amén. Esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vendrá pronto. Gracias, mi amado Dios, porque tú estás en este lugar. Tú habitas en los corazones. Tu Espíritu Santo se mueve con poder aquí, oh Dios. Y queremos agradarte, Dios. Queremos rendirte culto, Señor. Porque tú estás en este lugar y tú eres Dios poderoso. Y porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y este culto que te vamos a rendir hoy, oh Dios, será para ti, Señor. Dejamos nuestras cargas, dejamos nuestras peticiones delante de ti, oh Dios. Y vamos a estar delante de ti para adorarte, para bendecir y proclamar que tú eres Dios y que tú estás aquí, que tú habitas. Bendito Dios. Dile que no tú estás en el lugar. Porque para Dios está en este lugar. Está en este lugar, el Señor
Dios. Vamos a invitar al pastor que esté pasando y los niños se van con la maestra de guardia. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pueden tomar asiento. Somos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Es una bendición, es un privilegio estar de nuevo en esta su casa. Poder escudriñar la palabra y poder descubrir esas verdades eternas que Él tiene reservadas y guardadas para los que amamos su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con nuestro estudio pues de los martes y estamos hablando de formación cristiana y en concreto hemos empezado un tema muy importante que es la doctrina. La doctrina. Importante saber qué nos están enseñando, ¿verdad? ¿Quién nos está enseñando y de dónde está sacando las enseñanzas? Amén. Hemos hablado entonces que cuando nosotros estudiamos los hechos y las verdades de Dios, necesitamos tener en cuenta que existen 4 ramas que necesitamos explorar. Porque la doctrina es estudiar, o teología es lo mismo, estudiar las verdades de Dios. Y para ello debemos saber, y repito, que debemos estudiar o saber sobre doctrina bíblica, doctrina práctica, doctrina sistemática, doctrina histórica, 4 cosas, ¿no? ¿Qué me están enseñando bíblicamente? ¿Qué es lo que se lleva a la práctica? Hay una serie de cosas que se van implantando en las diferentes congregaciones que son mandatos de hombre, que no son cosas que están en la Biblia. Entonces, no podemos llamar a eso doctrina, ¿verdad? Si no está basada en la palabra desde el Génesis hasta Apocalipsis, debe considerarse y tratarse con mucho cuidado, porque son doctrinas de hombres. Por eso hablamos entonces de doctrina bíblica, doctrina práctica, sistemática es el proceso, histórica, ¿verdad? Y cuando hablamos de historia, debo saber cuando estoy leyendo la Biblia, ¿qué estoy leyendo? ¿Cierto? Si es una historia que está narrada en uno de los libros de la Biblia, amén. Si es el Evangelio mismo, como la palabra lo dice, las buenas nuevas. Así que el estudio de las verdades de Dios a través de toda la Biblia describe de forma categórica cada escritor sagrado, los acontecimientos reales y como la misma palabra lo dice, es inspirada por Dios. Amén. Dijimos al comienzo de este tema que íbamos a averiguar qué era doctrina, ya descubrimos qué es doctrina. Ahora, ¿de dónde viene la doctrina? La doctrina viene directamente del corazón de nuestro Dios. Amén. Así que necesitamos también hablar acerca de qué estoy leyendo, a qué rama debo estarlo aplicando, ¿no? Por ejemplo, lo que estoy leyendo, ¿qué es lo que me está transmitiendo? Es palabra de Dios y tener en cuenta que Dios me está hablando para ese momento o me está preparando para el futuro, ¿verdad? O me está también liberando de cosas del pasado, porque la palabra misma dice que ella es presente y es futuro, ¿verdad? Viva, eficaz y cortante, como toda espada de 2 filos que penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas y aún las intenciones mismas del corazón. Amén. Vamos a mirar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, versículo 16, dice la palabra: y le respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces, a la pregunta, ¿de quién es la doctrina? Podemos responder perfectamente, es de Dios. Amén. Él mismo dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Pero es que Él es el mismo Dios. Entonces, si yo digo, ¿qué
¿Qué doctrina sigue la iglesia? La doctrina de Dios, correcto. La doctrina de Cristo, correcto. La del Espíritu Santo, correcto. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Vamos en segunda carta de Juan, del 4 al 11. Amén. Leemos un segundo, la busco yo también. Segunda de Juan 4 al 11. ¿Por qué decimos segunda de Juan 4 al 11? Porque segunda de Juan solo hay un capítulo, igual que tercera de Juan. Y dice así la palabra del Señor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Parece un poco complicado lo que estamos leyendo allí, ¿verdad? Pero vamos a desglosarlo por partes. Vamos a desglosarlo poco a poco. Vamos a mirarlo. Intentemos leerlo versículo a versículo. Vamos a seguirlo. Mucho me regocijé porque he hallado a quienes, a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hay una sola doctrina, una sola. Y esa doctrina está en la palabra, está en la Biblia. Amén. Y Juan escribe a la iglesia. Amén. Y dice que se regocija porque ha hallado a algunos de los hijos. Amén. Porque no todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que viene a la iglesia es verdaderamente cristiano. No todo el que viene a la iglesia es verdaderamente un creyente. Hay simpatizantes, hay amigos de los creyentes, ¿verdad? Y hay personas que van en el proceso. Por eso dice que ha hallado a algunos que caminan en la verdad conforme al mandamiento que se ha recibido del Padre. Dice, y ahora te ruego, Señora. ¿Por qué dice Señora? Porque le está hablando a la iglesia. No como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor, lo primero. ¿Sí? Doctrina, mandamiento, ¿cierto? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu corazón. Primero. Y el segundo, similar al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A todos por igual. Alerta porque dice amar. Amar. No hay condición para amar, ¿no? Estuvimos con mi esposa bendiciendo una pareja, lo saben, del sábado, y el Señor puso unas palabras en mi corazón para decirles, y les dije que hay dos tipos de amores. Dos nomás, no cuatro. Dos. Lo siento, Anita. Dos tipos de amores, amén. Es bueno ponerle un poco de humor a todo.
dos amores, especialmente en el matrimonio. Y uno es, yo te amo porque qué guapo que eres. Pero cuando deja de ser guapo y empieza a subirse la pancita, a salir las patitas de gallo, a bajarse algunas cosas, ¿cierto? La barriguita, ¿no? En los hombres, en las mujeres pues otras cosas. Entonces, ya no es porque. Todo lo que sube va. No es porque, ¿verdad? Ahora es, tengo que amarte aunque, ¿verdad? Aunque, ¿cierto? Debe ser un amor sin condiciones. Y aquí dice la palabra claramente que Juan le escribe a la iglesia y le dice, ahora te ruego, señora mía, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Aquí no hay nada que inventar. Lo mismo está dicho desde el principio, ¿verdad? Entonces yo les hablaba a la pareja y les decía, tengan cuidado con esos dos tipos de amores, porque hay un amor, el amor porque, que puede enfriarse, ¿cierto? Puede deteriorarse y puede terminar en derrota. Sí, hay que amarse porque, pero también hay que amarse a pesar de o aunque ronques, aunque seas gotera, aunque seas cantaletosa, ¿cierto? Aunque te bañes de vez en cuando, todo eso hay que pasarlo, ¿verdad? Como dice la canción, acuérdate del tiempo en que eras, ¿qué? Novio. La llevabas al cine, la invitabas al hotel, ¿cierto? La llevabas a comer pizza, ¿sí? Todavía se puede, hermano. Estamos en crisis, pero bueno, podemos hacer un esfuerzo, ¿verdad? Es solo para poner un ejemplo. Estamos en Cristo, es verdad. Amén. Entonces, no hay nada nuevo, está claro. Dice, Él lo dice claramente. No es que te esté escribiendo algo nuevo, esto es lo que ha pasado desde el principio. Y en el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. O sea, no es que Juan esté contando una historia nueva, ni mucho menos, sino doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La que hay desde el principio. La que hay desde el amor, puro amor. No perro amor, no, puro amor. Amén. Amor. Y estamos hablando de la iglesia, aquí no estamos hablando de enamorados. No, yo solo tengo ojos para mi esposa, eso es otra cosa. Eso es verdad. Si tienes que tener ojos para tu esposa y ojos para tu esposo. Entonces no puedo mirar a otras personas, no, sí puedes mirar, pero mírales a la cara. Porque ese es el problema, que a veces se mira donde no se tiene que mirar. Ahí es donde está el detalle. No, yo no estoy viendo, estoy admirando. Decide esto, hermano. Yo no sé si Dios te está hablando de alguna manera en este momento. Algunos o algunas. Decide, hermano, a partir de hoy, mirar siempre a la cara a la gente. Mirar siempre a la cara a la gente. Porque las miradas se desvían a lugares que no tienen que estar. Y usted no tiene nada que admirar, porque para admirar es algo que tiene a su lado. Y no se preocupe si no tiene que admirar, porque ya vendrá lo que Dios le tiene para que admire. Amén. No se preocupe. ¿Cuál es la prisa? No confundamos el amor con el deseo. No confundamos el afecto con deseo. Amén. Aquí el Señor nos habla a través de la palabra de amor entre hermanos. Amén. El 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que confiesan que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Es decir, todo aquel que niegue que Jesucristo es el Hijo de Dios o que Jesucristo es Dios. Y es tremendo porque la palabra lo dice tan claro, la actitud que debemos tomar. Distinto a amar a la gente. Yo puedo amar a una persona sin estar de acuerdo con ella. Puedo amarle. Es que tengo que amar. No es una opción. Es una obligación como hijo de Dios. Amarlo incondicionalmente. Aunque no esté de acuerdo con él. ¿Ves? El amor, aunque no estoy de acuerdo contigo, yo te amo en Cristo Jesús. Amén.
7, repito el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es el anticristo. No habla de la persona concreta, sino del espíritu del anticristo que ya se ha levantado desde los tiempos en que se escribió Primera de Juan o Segunda de Juan. Ya también el apóstol Pedro lo dice. Quien tal hace, quien tal dice, tiene el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Es el mentiroso, es el engañador, es el que confunde, es como dice también el apóstol Pedro, que intenta torcer las cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? No, pero es que la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia. Es que vosotros, si nos dice así, es que vosotros lo habéis entendido mal. Nosotros tenemos la verdad. Ese es el mentiroso, ese es el engañador. Amén. No sé si fue aquí o fue en otra iglesia, si fue ayer o fue hace 20 años, que dije yo que la palabra de Dios, así fue el sábado, el domingo, perdón, que la palabra de Dios, si no vinieron, pueden verlo por internet. Ahí está, hermana Liliana, hermana Mari Carmen, ahí está el mensaje. La palabra de Dios no es para discutirla. Vamos a tener un debate en la iglesia sobre el libro de los Hechos. Un debate. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra debate? Vamos a discutir sobre esto. No es para entrar en discusión. Es simplemente para obedecerla. Una cosa es que yo no entienda lo que la palabra me está diciendo, entonces yo le pregunto al hermano Lorenzo, o le pregunto al hermano Ramón, oye hermano, ¿tú qué entiendes aquí? Pastor, tengo que hablar con un hermano, me ha hecho esta pregunta, no lo entiendo, quiero que usted me hable. Entonces tengo que llamar al pastor porque es la máxima autoridad, ese lo sabe. No. Primero busque al Señor, ¿cierto? Pídale dirección, el que esté falto de entendimiento, pídalo a Dios, el cual da. ¿A quién? A los pastores, ¿verdad? No, a todos, abundantemente y sin reproche. ¿Ves que eso es una doctrina equivocada? Y hay gente que anda dentro de su mente, aunque no se le enseñe una doctrina equivocada, tiene encasillada una doctrina errada. Si el pastor no ha dicho eso, hermano Ramón, hágame el favor y comuníquele usted a la iglesia que mañana el culto, esto es un ejemplo, no vayan a decir que mañana el pastor dijo, mañana el culto empieza a las 5 de la mañana. No, si el pastor no lo dijo, ¿qué dijo el pastor? Que lo estoy diciendo, que el pastor me lo dijo. Hay gente así, para poner un ejemplo así de sencillo, ¿no? Eso ya es la doctrina de hombre. No, el pastor dijo. ¿Qué dice el versículo 8? Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Mirad por vosotros mismos. No es que estemos ahí con los ojos vendados, cerrados a lo que se nos dice, no. Dice la palabra que los hermanos de Tesalónica eran más listos que los demás. Pablo les enseñaba, ellos estaban así como vosotros, pero estaban escribiendo, apuntando. Y luego iban a casa y cogían el pergamino y confirmaban. Y no se quedaban solamente con lo que ellos miraban ahí, sino que también investigaban. Ahí en ese tiempo no había internet. Entonces eran un poco, así como decimos la recompensa, mejor, ¿cierto? Porque muchas veces nos conformamos con lo que nos han dicho. Y ya está. Sí, yo leo la Biblia. ¿Cuándo? Cuando voy a la iglesia. No, hay que escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. Escudriñar, buscar, preocúpese por entenderlo. ¿Para qué? Para que no le metan gato por liebre. Ahí está. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que se extravíe, tristemente pasa. Dije la semana pasada, los hijos espirituales no se van de casa. A lo mejor los hijos de carne se van. Vienen 18 y dicen que se van. Me voy a ir a los Estados Unidos a estudiar. Me voy a ir a los Estados Unidos de América. ¿Sí? Algunos sueñan. Se les cumple.
Pero los espirituales no se van. ¿Qué dice la palabra? Que los que se van no eran de los nuestros. Nunca fueron. Pero llevaban 8 años, ¿sí? Pero nunca obedecieron. Nunca se sometieron. Nunca recibieron de verdad la palabra de Dios. No. Eran simples simpatizantes que buscaban figura. Turistas del evangelio. De eso están llenas las iglesias. Y como no eran de los nuestros, pues no vamos a llorar por los que se van. Hay una canción por ahí colombiana, creo, un cantante colombiano dice: no lloren por el que muere, que para siempre se va. Lloren por los que se queden, si les pueden ayudar. Lloren por los que se quedan, si les pueden ayudar. El pastor, el buen pastor, porque hay pastores buenos y buenos pastores. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Amén. Por las cabras no. Por las cabras no. Porque le vamos a dar cuentas a papá Dios de las ovejas. De las ovejas. Las ovejas son casi ciegas y casi sordas. Casi ciegas y casi sordas. Y necesitan, por eso Dios nos compara a nosotros con las ovejas. Necesitan del pastor. Yo me asombro, y lo he comprobado. Fuimos un día a visitar un campo de unos amigos, un hombre muy mayor, y él, encantado de que fuéramos, se ve que el hombre le hace falta hablar con gente, nos quiso mostrar el campo. Ya ves a la pastora por allá con tacones por el campo, entre las piedras, nos quiso mostrar el campo, ¿verdad? Y dice: ahí están las ovejas, pero esperen aquí. Y él hizo un recorrido y una vuelta por allá, como 10 minutos, estaba en medio de las ovejas ahí con ellas. Él feliz ahí con sus ovejas. Venid. Cuando nosotros nos fuimos acercando, las ovejas saltaban por encima de los muros. Éramos extraños para ellos. Conocen al pastor. Conocen al pastor. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor, y mi vida doy por las ovejas. Pero por las cabras no. Por las cabras no. ¿Voy a estar yo llorando por las cabras? 20 años. 20 años llorando por las cabras. Hace varios años que aprendí que no. Hoy me he encontrado 5 cabras locas, incluso una cabra que no la reconocí. Desde dentro del coche me saludaba: pastor, pastor. Y era como tintado el coche y yo tuve que acercarme para mirar que ¡hola! Y adiós. Porque es cabra. Y no acaba de salir de ahí, entro por el Mercadona. ¡Ay, qué tal! Hola, Dios le bendiga. Voy a perder yo el tiempo que necesito para preparar un mensaje para acá hablando con cabras. No, maestro. No. Dice la Biblia, versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí que tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Me hago entender? Estamos hablando de la doctrina de Cristo. Y mira que lo dice 2 veces en el versículo 9. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál? La de Cristo, dice: no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? La Biblia habla adelante, donde hemos leído que todo el que no reconozca que Jesucristo vino en carne, es decir, que no lo reconozca como el Hijo de Dios, este no tiene doctrina, que esa doctrina no es correcta. Entonces es importante que sepamos de lo que estamos hablando. Hemos hablado hace meses, quizás años ya, de las falsas doctrinas, ¿verdad? Y ahora estamos hablando de la doctrina verdadera, la doctrina bíblica, la doctrina sistemática, la doctrina histórica, ¿verdad? Estamos hablando de esa doctrina. ¿Y cuál es esa doctrina? Aquí lo dice: la doctrina de Cristo. De Cristo. ¿Amén? Evidentemente, cuando habla de la doctrina de Cristo, Cristo enseñó muchas cosas. Y de esas muchas cosas vamos a intentar hablar. ¿Amén? ¿Por qué, pastor, ahora
después de 10, 11 años casi, usted está hablando de doctrina. Es que muchos de los que están aquí hoy son nuevos. Y a muchos de los antiguos se les ha enseñado de forma personal. Recuerdo alguna vez un hermano que le hicieron una pregunta y lo dejaron un poco cao. ¿Sabe lo que es cao? Cuando dan un bueno, yo lo sé, cuando le dan un puñetazo y esos puños con los guantes, te queda la cara, te queda el cuerpo así. Y el hombre se quedó un poco así, como porque le dijeron, ¿cómo así que ustedes adoran 3 dioses? ¿Eh? Sí, dice que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Son 3. Y se quedó un poco cao porque no sabía cómo contestar. Entonces sí que se ha formado en la sana y verdadera doctrina. Dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Vamos quedando claros sobre qué es la doctrina, cuál es la doctrina y dónde está la doctrina. La doctrina está consignada en la palabra de Dios. Yo he dicho y repito, y autorizo a la iglesia en el nombre del Señor, a que si algún día yo mismo o cualquiera otro se sube a este púlpito, o no hace falta que se suba, sino que se ponga aquí, o que venga aquí a la iglesia a enseñar algo que no esté en la Biblia, le autorizo para que, claro, con respeto, se lo saque de aquí. Porque puede ser que yo no esté, o puede ser que yo me equivoque, ¿eh? Puede ser que me equivoque. Han venido siervos, muchos siervos, varios siervos, y yo he sido franco y sincero, y lo he dicho delante de ellos, ¿no? Yo antes de traer a cualquier persona, primero lo investigo, primero busco su testimonio. He tenido gente de otras latitudes, hablo de lugares lejanos, donde yo no puedo ir a verlo, no puedo tener un intercambio con ellos, pero ¿qué he hecho? Aprovecho los testimonios cercanos. De esa misma forma, algunos hermanos se han ido porque se tienen que ir, no porque son ingratos, se han ido porque se han cambiado de ciudad, porque han cambiado de trabajo, por lo que fuere, y lo primero es llevarlos, hacerlos llegar a un lugar de una sana doctrina. Entonces sí, perfecto, pero no deje de congregarse. Pero tenga cuidado, no le va. Entonces, ¿qué mejor que yo me preocupe por eso? Pero si ya, pastor, usted ya hizo su trabajo, 3 años, 4, 5, 8. No, hermano. No. Porque ¿qué dice la Biblia? Lo acabamos de leer. Cualquiera que se extravíe, cualquiera que se extravíe. Y hay veces que la gente no se extravía por voluntad propia, sino por falta de conocimiento, el pueblo también se condena. Entonces debo saber qué me están enseñando, quién me está enseñando y de dónde está sacando lo que me está enseñando. Tener cuidado. Vamos a ver otra cita bíblica respecto de la doctrina. No sé si quedó claro esa última porción, versículo 9, ¿no? Cualquiera que le dice bienvenido. Hay una diferencia, como he dicho, de amar a la gente y otra de participar en las cosas. Nosotros debemos amar a todo el mundo, aunque no crean en Dios, aunque sean pecadores, porque debemos reflejar el amor de Dios. Dios ama al pecador. Lo que detesta a él es el pecado, ¿cierto? Y de esa forma vamos a ganarnos a la gente para Dios. No nos los ganamos para nosotros, son para Dios, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando les demostramos verdadero amor. A veces la gente, hermano, nos ofende, habla mal de nosotros por ignorancia, porque desconocen por completo las cosas, ¿verdad? Duele, claro que duele, ¿cierto? Molesta, sí, molesta. Pero debe haber amor en nuestros corazones para pedir perdón a Dios a las personas y amarles a pesar de ello, ¿cierto? Aunque, ¿no? Porque dice la Biblia que si nosotros podemos devolver bendición por bendición, no lo dice así, pero lo estoy parafraseando, es decir, que si hacemos bien a los que nos hacen el bien, no nos diferenciamos en nada de los malos, porque los malos hacen lo mismo. Entonces, ¿dónde marco yo la diferencia? En que amo sin condiciones, sin condiciones. ¿Que me han hecho daño? Déjalo delante de Dios. Déjalo delante de Dios. Y entonces, por sus frutos los conoceréis. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, versículo 28. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo capítulo 7, 28 y 29. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a una doctrina, o a su doctrina, porque todo lo que él predicaba era su doctrina, la doctrina de Cristo. Y dice la palabra, si quieres sígalo conmigo, yo voy a intentar decírselo, porque creo que me lo aprendí. Dice la palabra, cualquiera pues, versículo 24, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre cuerdo, prudente, sensato. Estoy dando todos los significados posibles, los sinónimos posibles para que le quede claro. Prudente, sensato, cuerdo, prudente, sensato, listo, que edifica su casa sobre la roca. Y está hablando de una roca que no es la roca de encima de Sillot, en el slot ese que hay al frente de la isla, de la playa. No, está hablando de él mismo, de Cristo. Edifica su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y se hace el sordo, no las hace, le compara a un hombre insensato. Voy a dar más sinónimos, pero no puedo. Insensato, fatuo, necio, vale. Todo lo que tú quieras poner ahí. Que edificó su casa sobre la arena. Vinieron las lluvias, vinieron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no había un cimiento sólido. ¿De qué doctrina estaba hablando? Él había hablado desde el capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7 de muchas cosas. Las bienaventuranzas, la oración, todas esas cosas preciosas. Y después de que terminó el sermón más largo, el sermón de las bienaventuranzas, fue que pronunció estas palabras. ¿Me han escuchado? ¡Amén! Y él dijo, bueno, pero no es solamente escuchar, es hacerlo. Es hacerlo. Es hacerlo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Amén. Y entonces la gente se maravillaba, dice el último versículo, o los últimos dos. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. De su doctrina. ¿De dónde? De él, de Cristo. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente está cansada de escuchar a los escribas. La gente está cansada de escuchar a los charlatanes. Está cansada de escuchar mentiras. En una ocasión, a ver si lo digo bien, un hermano le dice a otro hermano mayor, veterano de Vietnam, de la Biblia, hermano pastor, yo quiero predicar con poder, quiero tener autoridad espiritual. Hermano pastor, yo quiero que usted me ayude y que ore por mí para que cuando yo predique los versículos, las palabras vayan encadenándose de tal manera que ese discurso salga como de la boca de Dios. Para que el Señor me dé el poder de acumular palabra, recordarla porque me cuesta. Pedía un consejo, ¿no? Y el consejo fue, hermano, cada día, oiga bien, póngase de rodillas delante de Cristo y observe lo que ve. Y cuando termine de observar, cuéntele al pueblo lo que usted vio de rodillas delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Al final de los tiempos, en este tiempo, están proliferando, pero de manera abismal, las falsas doctrinas. Se están abriendo, ahora sí pueden decirlo, iglesias, como abrir panaderías. Claro, iglesias, entre comillas. Iglesias.
Dice la palabra que el Señor va a venir por una iglesia que sea pura, limpia, sin mancha y sin arruga, que predique la doctrina de Jesucristo y los apóstoles, que no le meta ahí recovecos y cosas. 5 ministerios y hay añadidos a los ministerios estrategias para que se muevan esos ministerios. Por ejemplo, en la Biblia no hay un ministerio de danza, no hay un ministerio de alabanza. Decía que el pueblo danzaba. Pero la Biblia dice que el pueblo danzaba, ¿cierto? Que David danzaba en la presencia de Jehová. ¿Y el pueblo qué hacía? Se regocijaba, ¿verdad? Son estrategias para llevar el pueblo a Dios. Amén. Pero de ahí a que te vendan un pañuelo ungido, a que te vendan la rosa de Sarón, a que para usted, ojo, para que usted reciba bendición de parte de Dios, traiga su ofrenda. ¿Dónde se ha visto eso? Esto es un comercio. Hermanos, he visto cosas tan impresionantes, cosas tan raras, como por ejemplo, en un canal, no voy a decir cuál, canal cristiano, el número de cuenta. Vale, perfecto. Hay que sembrar para las naciones, sí. Pero el número de cuenta, y quien está hablando, no lo voy a decir predicando, está diciendo, usted está viendo en pantalla el número de cuenta para que ingrese, para que reciba su milagro. ¿Pero qué me está contando, Hernando? ¿Qué me está contando usted? ¿Que hay que pagar para que Dios le bendiga? La doctrina. Ahora, la Biblia habla que usted en este momento el enemigo le puede estar trayendo un montón de flechas y a lo mejor ha recibido un montón de dardos por fuera en la calle. Que el diezmo es un fraude, que la ofrenda no es verdad. Pero la Biblia habla de que se tiene que sostener la iglesia. Eso es diferente. Que hay mandatos, que hay normas, que hay estatutos, amén. Que también hay una doctrina respecto del diezmo y la vamos a intentar estudiar. Pero hay que tener cuidado con las cosas que se salen. Hay gente que dice, ahora que entro en este punto, que el diezmo era del Antiguo Testamento. Yo le demuestro a la luz de la Biblia que en el Nuevo Testamento hay muchos versículos respecto de esto, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Y lo primero de todo es basarnos en lo que dice la palabra, que toda es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Para enseñar. Entonces, no es que es una doctrina que se ha inventado el hombre, no, es que está aquí, es bíblica. Otro versículo relacionado con doctrina, para que nos vayamos aclarando, Marcos capítulo 4, versículos 1 al 3. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando, Evangelio según San Marcos, capítulo, ahora sí son 4, versículo 1 al 3. Amén. Prosigo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y la gente que estaba en tierra junto al mar les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía, ¿en qué? En su doctrina. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? En su doctrina. No menciona la palabra doctrina otra vez. Doctrina. Enseñanza. Principio. La de Cristo. No se olvide de este ejemplo que le he puesto, la pregunta de aquel pastor. Pastor, ore para que yo pueda memorizar versículos. Yo no sé, pastor, si usted cuando predica le decía a aquel joven pastor, usted tiene ahí, yo sé que tiene su mensaje, pero algunas cosas veo que usted las dice de memoria y con una exactitud tremenda. Entenderme, decía el otro, ¿no? Entenderme es a los pies de Cristo, es en la cruz. Debemos tomar una decisión, hermanos. Así como hablé hace un momento, de que debo acostumbrarme a mirar a la gente a la cara
y no a otro lugar. Debo, como dice la palabra, tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Para que nadie me engañe. Enseñaba en su doctrina. Yo creo que vamos a dejar aquí porque si me meto en el tema que viene, me quedo corto y no me gusta. Y yo me conozco y no me gusta quedarme a medias. Me quedo con el mal sabor de no haberlo dicho todo. Amén. Vamos a tomar 5 minutos para hacer preguntas. Mientras tanto, Jonathan, hazme el favor de hacer la primera pregunta y cuando la tenga respondida, vas a buscar a los niños. Amén. Preguntas sobre la doctrina. No importa que hablen todos a la vez. No hay preguntas. Ahí, la hermana María. No, como dijo Jonathan, estaba esperando a Jonathan. No sé si tiene que ver con la clase de la doctrina, pero hay algo que me inquieta, que me han dicho, y es de los 144.000 ungidos. Como usted habló antes, no por encimita, pero habló de ¿es cierto que aquí en la tierra hay ungidos? Sí. Claro que sí. Tú estás ungida. Tú eres una de ellas. Una de ellas. Amén. ¿Qué es ungido? Amén. No, dice que los 144 se van a gobernar junto a Jesucristo cuando Él venga. Bueno, esto precisamente sí que tiene que ver con doctrina, porque es una doctrina equivocada y justamente es de los testigos de Jehová. ¿Qué es un ungido? ¿Vale? Es una persona que recibe poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Y respecto de esto, ya hemos hablado, bueno, es importante, estamos hablando o hablamos en la clase de preparación de liderazgo en el modelo 1, en el grupo 1, hablamos de la imposición de manos, la transmisión de la unción. Eso no quiere decir que sea un requisito, ¿cierto? Colocar manos sobre la gente, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo es algo que debemos anhelar. Dice en Isaías que a causa de la unción el yugo se pudre. Es, digamos, de una manera esencial el propósito de la unción: pudrir el yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es algo que en tiempos antiguos, y aún ahora todavía, se colocaba entre dos bueyes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hiciera presión, para arar el campo. ¿Y qué sucedía? Que esos dos animales tenían que andar ayuntados, es decir, juntos. No podía ir el uno por un lado y el otro por el otro. Quien iba guiándolos iban en la misma dirección siempre. Y tenían que arrastrar ese pesado yugo que iba arrancando tierra y ellos, los pobres animales, pues iban tirando. Amén. ¿Cuál es ese yugo ahora? El pecado. En todos los aspectos. El vicio, en todos los sentidos. Entonces, el propósito principal de la unción es pudrir el yugo de la esclavitud. A causa de la unción, el yugo se pudre el yugo, se rompe el yugo. Y el ungido, por la unción, viene sobre aquel que lo anhela, ¿verdad? Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es un sello de garantía. Me pertenece. Amén. Pero hay unos más ungidos que otros. ¿Sí? ¿Sí? Porque se propone, porque lo anhela, porque lo busca, porque ha decidido mirar a la gente a la cara. Y mirar a Cristo, no en la cruz, sino resucitado. En otras palabras, ha dejado que Cristo transforme su vida. A veces escuchamos o vemos ejemplos de personas que se pueden llegar a comparar con otras, en el sentido de acaba de llegar
y ya está haciendo aquello, ya está haciendo esto. Depende de la disposición del corazón. No hay acepción de personas, no hay preferencias para Dios. Tiene regalos para cada uno de nosotros. Amén. Otra pregunta, la última. Vamos a terminar. Otra pregunta, la última. No hay más preguntas. O sea que no es verdad que sean 144.000. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, pero tiene otro sentido. Y ya lo explicaremos en su momento. Tal vez. Porque ustedes serían muy poquito. Claro, evidentemente. Es que mire, yo sencillamente lo voy a contar así de claro. A ver, si ellos creen que la Biblia, escuchen, porque luego no vamos a quedar claros. Si ellos creen y aseguran, malinterpretando las Escrituras, que son solo 144.000, ¿no estarán ya en el mundo? Entonces, ¿para qué siguen predicando? Es la pregunta. ¿Me entienden? Es que ellos dicen que son los que van a gobernar. Es como ahora que un síndico, un senador, dicen que son los que van a gobernar. Lo que dice la Biblia respecto de quienes van a gobernar es la iglesia, que va a venir a gobernar juntamente con Cristo. La iglesia del Señor. Cada uno de nosotros seremos levantados y vendremos a gobernar juntamente con Él. Ese es el problema de las doctrinas extractadas de una porción de la Escritura. Las doctrinas extractadas de una porción de la Escritura. Ahora bien, números, cifras. Dice la Biblia, y esto que quede claro, que para Dios un día es como 1000 años y un año como 1000 días. Hola. Para Dios un día es como 1000 años y un año como 1000 días. Un año como 1000 días. Si nosotros sacamos cálculos con los años de Dios, con la numerología de Dios, no podemos hablar de una cifra 144.000. ¿De cuál número, de cuál cuenta? ¿De hombre o cuenta de Dios? Al igual que el 666, que muchos aseguran que no es como lo hemos interpretado nosotros. La Biblia es clara, es que es número de hombre. Número de hombre. Hay diferencia entre lo que dice Dios respecto de él y lo que dice Dios respecto del hombre. También dice la palabra que como están de distantes los cielos de la tierra, así son nuestros pensamientos respecto de los de Dios. Por eso debo cada día, como dice la palabra, clamar a Él para que responda todas esas inquietudes que nosotros tenemos. Amén. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos sacando de un texto o un texto de su contexto y convirtiéndolo en un pretexto para crear una doctrina. Porque si esa doctrina, claro, gobernar, la Biblia lo que dice es que vamos a venir a gobernar todos. La iglesia vendrá a gobernar con Cristo. Vendrá a gobernar con Cristo. La pregunta es, ¿por qué damos una cifra? Porque cogen esa porción de los 144.000. Pero esa cifra, 144.000, es una cifra de Dios. Una cifra de Dios. Como cuando él dijo, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Yo ya me he pasado. Porque 70 veces 7 son 490, pero es que el 7 es el número perfecto. O sea, ¿cuándo? Siempre. Ayer ya cumplí las 490, ya no vengas más a pedir perdón. Imagínate cuántas veces nos ha perdonado Dios. Más de esas. Amén. Vamos a orar, hermanos, y terminamos.